tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service. Espresso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Noche de Halloween en Sheraton Santiago. Este 31 de octubre venga con su mejor disfraz para celebrar una noche de susto y diversión en el lobby bar de Sheraton Santiago. La mejor noche de Halloween con música 2x1 en tragos de marcas seleccionadas. Sorpresas y sorteos, reservas al 5622-707-1111. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriahankook.cl. Y estamos en la última entrevista de este día, que estamos con Giovanni Calderón, ex diputado y director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad. ¿Cómo estás, Giovanni? Hola, Fernando. Y en medio de todo esto que está pasando, a uno a veces se le olvida de que Chile, y durante mucho tiempo nos hicimos muchas gárgaras por ello, y creo que era necesario, va a ser el anfitrión de 2 eventos mundiales muy grandes, la PEC y la COP25. Y la primera pregunta que te quiero hacer es que si tú has tenido algún tipo de referencia respecto a si es que están las condiciones como para que eventualmente eso pueda materializarse como se estaba pensado. A ver, no he tenido ninguna referencia de ningún tipo, lo cual es lógico porque se espera recuperar la normalidad y se espera que de aquí a la fecha de ambos eventos, yo tengo menos participación en la PEC, la agencia participa activamente en la COP. Sí. Y esa es en diciembre. Diciembre, y se restablezca la normalidad y pueda desarrollarse en un ambiente de orden y de paz. Yo sé que hay preocupación a veces de los medios por lo que va a pasar en el plazo inmediato, pero yo creo que en este minuto el país está en otra, está pidiendo un restablecimiento del orden. Te comentaba fuera de micrófono la entrevista de anoche de Carlos Peña. A mí, dentro de todo, yo no soy un particular fan de él, digamos, pero me parece interesante lo que él plantea desde el punto de vista de fondo de análisis del fenómeno. Y quizás lo más interesante de todo lo que dice es la necesidad urgente de que todos quienes de alguna manera participamos de procesos de toma de decisión o de procesos de comunicación, ambos procesos muy relevantes, ¿cierto?, en la formación de la opinión pública, mantengamos la cabeza fría y tratemos de deliberar, es decir, actuar o tomar decisiones en base a pensamientos e ideas, en el entendido de que toda decisión que se toma en la vida en general tiene consecuencias de largo plazo, de largo mediano plazo. No hay ninguna sola decisión que no tenga ninguna consecuencia, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en eso con lo que planteó Carlos Peña. Creo que eso requiere que tú estés en un mínimo estado capaz de poder reflexionar y racionalizar. Y mi punto de discrepancia con él en la entrevista que hizo ayer fue básicamente ese, que los cuerpos que están mandatados para que reflexionen sobre la marcha del país, hace mucho tiempo que dejaron de ejercitar esa reflexión, y eso es lo que te está diciendo en la salida de la gente en la calle. Dice, oye, nosotros aguantamos 1, 2, 3, 4, 5 sistémicamente durante mucho rato y de repente esta cosa se reventó, y por lo tanto tienes ahora un problema donde la reflexión de la gente en la calle no necesariamente es canalizada a través de una vena o una vía que tú puedes generar un diálogo con ella, porque no sabes quién la canaliza, pero al mismo tiempo tienes un grado de desprestigio en quienes debieran ser los representantes confiables, en los interlocutores, y por lo tanto tienes una situación inédita donde los puentes entre los gobernantes y los gobernados están cortados en todo orden de élite, porque antes por último podías recurrir al cardenal, podías recurrir al arzobispo, a alguien, un hombre bueno que mediara. Hoy día no tienes esa posibilidad y estás pidiendo reflexión, que es una cosa muy, muy jodida cuando tú estás saliendo a la calle y estás en un estado de emergencia. Sí, pero yo haría algunas precisiones compartiendo en términos generales lo que tú planteas. Primero, yo te diría que hace mucho tiempo también, así como hace mucho tiempo hay una demanda por reflexión por parte de la clase política y de la autoridad en general, hace mucho tiempo también hay un grupo de gente con las cuales tú no puedes dialogar.
no hay diálogo posible. Y ahí es donde la reflexión de fondo que plantea Peña y también suscribo, hay que pensar en las causas de por qué hay un grupo de personas que él identifica generacionalmente, además, tienen la convicción de que su sentimiento, por el solo hecho de sentirlo, de que algo es injusto, transforma eso en injusto, sin proceso de deliberación en tiempos de paz. Porque yo comparto contigo, es imposible hoy día un proceso de deliberación, un proceso de racionalización del problema de fondo. Pero hubo tiempos anteriores en que ese diálogo se intentó y no fue posible porque hay una generación de chilenos que cree que porque sentir que algo injusto lo es, sin someterlo además a la deliberación por los procesos democráticos. Entonces, yo creo efectivamente, yo no soy particular, quiero hacer una declaración al principio, digamos, soy muy liberal y creo que hay que hacer una defensa irrestricta de todas las libertades, partiendo por la libertad de expresión que está a la base de todo lo anterior, digamos, de todo lo que viene después. Sí. Pero para el ejercicio de las libertades, la restitución del orden es fundamental. O sea, eso es la provisión básica que debe dar el Estado. Por cierto, pero el problema que existe, Giovanni, es que cuando tú tienes roto el orden y la seguridad, la restitución de aquello necesariamente pasa porque tú entiendas cuál fue la causa de la ruptura y apuntes directamente a la causa y no al efecto. Y el problema es que nosotros hacemos montones de cosas que atacan los efectos y no atacan la causa. Y por eso es que yo creo que, y quizás ojalá me equivoque, que la reunión del presidente con los partidos políticos, si es que no apunta a las causas del problema y entrega un instrumento relativamente idóneo que la gente perciba como factible, no te va a llevar a nada más que el desprestigio de la política como ha seguido dándose. Mira, yo creo que desde un tiempo a esta parte, que no es de ahora, digamos, es de ya unas décadas, tal vez no tanto como un par de décadas, pero la política chilena se ha transformado en la administración de eventos individuales. Eso es. Total. Y estoy totalmente de acuerdo. Frente a la situación que está viviendo hoy día el país, esa forma de enfrentar la realidad política y social, digamos, como administrar un evento individual, claramente no resulta satisfactoria, útil, suficiente, digamos, para poder superar el momento. Pero yo tampoco creo, y en eso también estoy con Carlos Peña, que aquí hay un punto de inflexión en la historia. Yo no creo que la historia dé vueltas a la esquina por eventos que él califica como pulsiones generacionales. Pues eso puede ser más o menos discutible, pero básicamente lo que te quiero decir es que la historia tiene un curso que es mucho más complejo y más extenso que una simple estallido emocional, que por lo demás eso, yo creo que también tenemos que empezar a concordar en algunas cosas. Aquí lo que hay es un estallido emocional. La violencia nunca es racional, la violencia nunca se razona, salvo en la psicopatía, digamos, en que la persona con absoluta frialdad decide hacer el mal, digamos. Aquí la violencia es un estallido emocional de un grupo de personas por razones que están ahí en discusión, pero que además comparado con lo que es el estallido es mínimo. O sea, uno puede, si quiere, mirar solamente aquel aspecto de lo que ha pasado que se concentra en pillajes, saqueos y todo lo demás. Y eso, si es que la persona es incapaz de ver otro cuadro, probablemente le va a satisfacer su línea ideológica de siempre. Exacto. Que es, oye, aquí lo que hay... Le va a reforzar su idea. Le va a reforzar su idea, que es la lógica del fanático, aquel que básicamente no puede cambiar de idea ni puede cambiar de opinión. Y por lo tanto siempre va a haber aquello que le conduzca a su sesgo original. Pero yo creo que pueden haber montones de personas de todos los signos políticos que miren, oye, perdona, pero estas cosas que estamos viendo acá, ¿qué tienen que ver con la cantidad de miles de personas que están saliendo todos los días en regiones donde no hay metro, en montones de partes donde, lo que quería decir. Por lo tanto, aquí es cierto, hay un problema de seguridad pública que hay que atender, pero aquí hay un problema mucho más fuerte, mucho más potente y que abarca muchas más personas que te lo están manifestando de una manera sensata. Sí, mira, a ver, pongámoslo en simple, para que la gente que nos escucha podamos entendernos. Si hoy día hiciéramos un plebiscito y preguntáramos en Chile qué es lo que usted quiere hoy día, yo creo que el 90% de la gente, si no más, te va a decir orden y seguridad. Porque ¿qué es lo que quiere? Paz. Poder desarrollar su vida normalmente
sin perjuicio de que todo lo demás que está a la base, la sensación de abuso, mira, a mí hay gente que dice que uno es autorreferente, pero la mejor forma de explicar la realidad es cómo uno la va percibiendo. Yo viví toda mi vida, o 33 años de mi vida, Fernando, frente al restaurante El Hoyo, en la comuna de Estación Central. Mi mamá era dueña de casa, mi papá era taxista, y me formé en la educación pública, en el vapuleado Instituto Nacional, y en una universidad pública que además pagué, no tuve becas, nada, siendo el mejor alumno de mi generación en el instituto. Y mi percepción de la realidad es que todo cuesta, y uno tiene que hacer esfuerzo, y que, como también eso tiene que ver con la formación jurídica, todo derecho tiene como contrapartida un deber. ¿Qué es lo que yo veo hoy día? Una generación que solo demanda derechos y no ve la contrapartida del deber. En eso estoy totalmente en desacuerdo contigo, Giovanni, por una razón muy sencilla, porque cuando la persona se levanta a clamar por derechos, ha pasado antes de eso una cantidad de tiempo donde solamente ha tenido que agachar la cabeza y ha tenido que recibir patadas en la raja. Bueno, y por lo tanto, lo que pide es lo mínimo que se debió haber tenido desde el principio, y lo está clamando de una manera que sea visible, en lo que y que ese brutal en algunos casos. No me estoy refiriendo a los episodios de violencia, me estoy refiriendo a la gente en las calles. Sale a protestar pacíficamente, pero es lo que te estoy tratando de decir, Fernando, porque yo en ese proceso fui discriminado, y fui discriminado en ambos sentidos. Yo en el Instituto Nacional era el único gallo de derecha, y fui verbalmente violentado, física y verbalmente violentado por mi pensamiento, y yo creo que eso le ha pasado a muchos chilenos, de ambos lados. Sí. Entonces yo he vivido la misma experiencia. Lo que te quiero decir en términos súper simples: a mí cuando me vienen a hablar de pobreza no me cuenta el cuento, yo lo viví. Yo lo viví y sé lo que significa la discriminación, sé lo que significa el abuso, y ese abuso uno lo sigue viviendo a pesar de que va mejorando sus condiciones de vida. ¿Cuál es mi punto? Que eso no justifica que yo vaya y le prive a una persona de su derecho. Sin duda. Y esa es la esencia del pensamiento liberal, y esa es la libertad que hay que resguardar con el Estado. Por eso cuando yo he dicho, mire, acá las fuerzas de oposición pueden tener las posiciones que son válidas, pero su posición tiene que estar detrás del Estado de Derecho. Nadie puede ponerse fuera, porque lo contrario al Estado de Derecho, lo contrario al orden, es lo que limita todas las libertades. Si yo digo, porque cuando dicen hay una pulsión tan curiosa, digamos, entre quienes piden más Fuerzas Armadas en la calle y reclaman porque las Fuerzas Armadas no están protegiendo, y es gente que está protestando, que está, digamos, en la parada en contra del sistema, y dice, ¿y por qué no hay Fuerzas Armadas en este supermercado? Entonces hay una cantidad de contradicciones entre lo que se dice y lo que se piensa y lo que se hace en estos periodos de confusión, digamos, que yo creo que hay un deber de los medios de comunicación, de los intelectuales, de las autoridades, de mirar esto con una reflexión profunda, pero sin perder nunca el norte de que la democracia se basa en el orden, Fernando. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, pero yo insisto en que el orden, cualquier orden, Giovanni, cualquier orden tiene como sustrato, antes del orden, tiene como sustrato esencial el que yo confíe que tú vas a respetar aquello que yo estoy llano también a respetar. Es decir, tiene que existir un mínimo de confianza pública en que si es que tú pones semáforos, yo no voy a aprovecharme de pasarme los semáforos porque no hay otros autos, sino que voy a parar. Y cuando tú ves que en ese marco de confianza pública tú tienes constantemente gente que tiene beneficios y privilegios brutales que no los respeta, y otras personas que siempre tienen que agachar la cabeza y recibir la patada en el poto, entonces tú tienes un problema no solamente con el marco de orden, sino que tienes un problema con la confianza pública. Tienes un problema de legitimidad. Y tienes que reconstruir confianza pública, y eso es muy difícil. Y ahí la pregunta siguiente, Fernando, es ¿cómo tú reconstruyes esa legitimidad? ¿Cuáles son los mecanismos? Porque la de confianza pública es lo que te permite que el sistema pueda seguir funcionando mecánicamente sobre la base del orden que uno quiere. Yo concuerdo contigo, Fernando. Mira, yo como buen institutano aborrezco el nepotismo. Me carga el nepotismo, me carga esto del hijo de, el cuñado, el hermano, el amigo. Porque el amigo también forma parte del nepotismo. Especialmente en el Estado. Me carga en todo el sistema, porque esto es casi estructural en Chile. Pero si yo quiero cambiar eso, yo no voy a quemar el metro.
hay mecanismos institucionales. ¿Ah? ¿Cuál es mi punto? Yo creo en la democracia, porque la democracia garantiza libertades. Yo no estoy dispuesto a que se ponga en riesgo la democracia. Cuando tú estás en una crisis como la que estás viviendo, pedir la renuncia del presidente de la República no me parece que sea precisamente el mecanismo, digamos, para avanzar en la solución del problema de fondo. Entonces, ahí es donde está mi punto. Por eso ayer lo comentaba en otro medio. Mire, yo creo que aquí hay modelos de sociedad que están en disputa. ¿Dónde se resuelven esos modelos de sociedad? En las elecciones. Hubo una elección donde se aprobó llevar adelante un determinado programa que, como lo menciona Peña, forma parte, por lo demás, del programa de modernización capitalista, digamos, cuya idea base es que paulatinamente, progresivamente, la sociedad vaya teniendo mayor y mejor acceso al consumo, pero no solamente al consumo, sino a todos los bienes en general, ¿cierto?, que provee el vivir en sociedad, pero de forma progresiva. ¿Alguien cree que un cambio radical de sistema hoy día va a solucionar los problemas? No, estoy de acuerdo contigo, pero creo que aquí hay hitos que marcaron lo que probablemente está pasando. Hitos. Tú tuviste la oportunidad, Giovanni, tuviste la oportunidad por primera vez de enfrentar una de las cosas más nefastas que existe en una democracia, que es el uso impropio, ilegal, de financiamiento de la política. Tuviste todo desplegado, tuviste fiscales con pruebas, tuviste todo desplegado y se pusieron todos de acuerdo de alguna manera para que eso fuera mínimo o casi inexistente. Y entonces el mensaje que tú le mandas a la ciudadanía, que sabes que si es que te pillan con haber comprado algo sin boleta, eventualmente termináis en una comisaría, o si es que tú adulteras cualquier cosa que no corresponda, terminas preso, es muy potente, es muy fuerte. Tú le estás diciendo, mira, yo quiero que tú respetes lo que debes hacer, pero no voy a respetar el mío. Estoy de acuerdo, mira, si yo no voy a minimizar ese episodio con algunas precisiones, sí, que creo que la expectativa que formaron los fiscales, yo soy abogado, como te comentaba, y algo conozco del derecho penal, yo creo que esos fiscales se vieron en la imposibilidad de acreditar las cosas que afirmaron ellos mismos, y por eso renunciaron. Si no hubieran llevado hasta el final Gajardo y el otro fiscal Norambuena este tema, pero ese es tema aparte, pero concuerdo contigo, o sea, nadie que no cumple las normas puede exigirle a otro que sí las cumpla, pero la violencia no forma parte de ese esquema, o sea, no voy a restablecer el orden y la justicia en base a quemar un supermercado. Y por eso es que no hay que y por eso es que la parte sobre la parte de la violencia, de las expresiones que tenemos que ver, no tienen que ser aquello que nosotros escojamos para que simbolice el total. Es mucho más importante, a mi modo de ver, la cantidad de gente que ha salido y que incluso ha estado dispuesta a quedarse después de que empieza el toque de queda pacíficamente en la calle. Es mucho más elocuente que un supermercado quemado. Sobre ese punto, a mí me resulta llamativo, esta es una opinión estrictamente personal, que las protestas se hagan en Ñuñoa y en Las Condes. ¿Por qué me resulta llamativo? Porque yo en mi vida he tenido oportunidad de conocer el Red Set. Gente muy acomodada. Tenía un compañero de curso de la universidad que era del Partido Socialista y era un auténtico baltón, le decíamos nosotros, porque basaba su riqueza en la exportación de paltas que hacía su padre. Era un auténtico baltón. Y claro, que tienen una formación en colegios privados, privilegiados, digamos, que han viajado por el mundo y que tienen toda una serie de fantasías utópicas sobre cómo debiera ser la sociedad y que le dicen al resto del mundo, la sociedad tiene que ser como nosotros creemos que tiene que ser, pero no uno que ha tenido que levantarse a las 5 de la mañana para ir a estudiar a Valparaíso, en que la mamá tuvo que ir a comprar café, tiene otra vivencia de la realidad. Entonces, de pronto, estas demandas que a mí me parecen válidas, pero también de repente un poquito sobre la base de una experiencia distinta a la de la inmensa mayoría de los chilenos. La inmensa mayoría de los chilenos recorre kilómetros para llegar a su pega, no se va en bicicleta. De acuerdo, y quiero cerrarte este episodio con algo, una anécdota, digamos. Yo trabajo en una agencia que tiene que ver con sustentabilidad, entonces toda la gente está muy camiseteada con la sustentabilidad y se va en bicicleta y todo. Entonces, bueno, no se va en bicicleta, se va en metro. Entonces, ayer había que hacer una reunión y hubo que pedirle a la gente que fuera a esta reunión. No, yo tengo dificultades para llegar de Providencia al centro de Santiago. Y la bicicleta, que es el medio de transporte más sustentable. Entonces,
Ojo, o sea, yo creo que tenemos que poner las cosas en su justa dimensión. Yo creo que el orden es fundamental para todo este debate que estamos teniendo nosotros. Creo que, sin duda, la sociedad chilena arrastra. Yo le decía a alguien, mira, yo soy una persona tranquila y que trato de interpretar la realidad en base a la experiencia y a las circunstancias de las personas. Siento algún grado de desazón por los abusos y por la discriminación. Eso, imagínate a alguien de Puente Alto que tiene que estar 5 horas metido en un medio de transporte para poder hacer una pega media esclavizante, digamos, durante 8 horas todos los días. Pero yo entiendo eso, pero para dar respuesta a eso, lo primero es orden. Sí, yo creo que ese es un concepto que siempre se sube a la primera prioridad cuando uno se da cuenta que, estiró la cuerda demasiado. Exacto. Y ahí el problema es que uno esperó siempre que las personas cedieran en los en lo que se le iba a pagar, cedieran en el abuso que había porque tenían que salir a las 6 de la mañana, cedieran en tener que escuchar todas las tallas ridículas sobre cómo tienen que levantarse más temprano, que me regalen las flores o cualquier de esas. Y cedieron hasta que y resulta que cuando ya no ceden, uno espera que se comporten como cuando antes de que se dijeron esas barbaridades. Entonces, yo tengo la impresión, por ejemplo, que hay una cosa sistémica hoy día, pero interesante. Tú mencionaste Providencia, Ñuñoa y todo lo demás, pero oye, la cantidad de gente que ha salido en otras partes es increíble. Parte esto aparentemente o detona a través de 30 pesos del alza del precio de un metro, y tú tienes 15 regiones que no tienen metro, 14 de ellas no tienen metro y sin embargo salen igual. Y salen igual en Puerto Montt, y salen igual en Concepción, y salen igual acá. Por lo tanto, el mensaje que te están mandando es, ¿sabéis qué? Oye, yo estuve dispuesto a poner la cabeza durante mucho tiempo y ya, está bien. Y cumplo mis deberes y tengo que salir a la hora que sea. Pero se acabó el momento. Cámbienme el camino, háganme un mapa distinto, porque el mapa que teníamos me agotó. No puedo funcionar más en él. Y eso es tarea de la política, es tarea de los gobernantes y las personas que han sido elegidas por las personas para gobernar. En eso te encuentro toda la razón. Y que tiene que haber orden para eso, sin duda. Pero mucho antes del orden, uno tiene que atacar la raíz de por qué te diste cuenta de eso. Mira, cualquier solución pasa por el diálogo y la deliberación. Quien piense que tiene la solución mágica para esto y que a través de una desestabilización, cambio de gobierno o lo que sea, hasta un cambio de gabinete, yo no encuentro ningún sentido. Están hablando todos de cambio de gabinete. No, eso es una cosa simbólica, ¿no? Para ver caras distintas, yo creo. Va a producirse un cambio radical y sustantivo en el modelo de desarrollo, que es lo que supuestamente está a la base de estas demandas. Está equivocado. O sea, no ha leído nunca un libro de historia. Yo, por favor, o sea, reeduquémonos como sociedad. Yo no viví el golpe de Estado, Fernando. Tenía 2 años, el golpe militar. No lo viví. Fui formado en dictadura y crecí en democracia. Y sin embargo, tengo clara la visión de que ahí hubo un proceso de deterioro progresivo de la convivencia. Sí, y que efectivamente también ahí se falló en lo que hoy día no se puede fallar, en detectar de que había una situación que tenía que ser abordada intensamente en términos de una serie de materias que habían quedado pospuestas durante mucho tiempo. Fíjate que la primera charla de Derechos Humanos a la que asistí en mi vida, estaba en primer año de universidad, fue con Salaquet. ¿Cómo se llama? Pepe Salaquet. Gran jurista, miembro de la Comisión de Derechos Humanos. Director general de Amnistía Internacional. Y algo que me quedó, lo que me quedó en esa charla fue una frase. Él dijo, durante ese periodo de la historia de Chile, los chilenos le negamos la existencia al otro. Considerábamos que el otro ponía en riesgo mi propia existencia y por lo tanto era válido eliminarlo, de un lado y del otro. Bueno, yo he visto sistemáticamente una negación del otro, un ninguneo, por decirlo de alguna manera. Yo ninguneo al otro, considero que el otro no existe, no vale, no tiene valor como persona. Exactamente. En la medida en que nosotros no retomemos la claridad, digamos, de que tenemos que desenvolvernos en un ámbito social, en que vamos a tener diferencias inevitablemente, digamos, vamos a escalar en este Giovanni, proceso. Tengo que irme, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, pero para que tú
puedas considerar al otro, lo primero que tienes que hacer es visibilizarlo, es verlo. Sin duda. Y lo que pasa acá es que hay sectores de la población que no ven al otro o que solamente lo ven como servicio. Y eso es algo que se rompió. Y por lo tanto vas a tener que verlo de otra manera, y espero yo que estén los cauces, las condiciones. las condiciones y los cauces para que lo podamos ver antes de que sea demasiado tarde. Defendamos la democracia y la libertad nomás, Fernando, lo único que te pido. Giovanni, muchas gracias por haber estado acá. Nos tenemos que ir. Saludos a todos ustedes.